Hola amigos, qué gusto saludarle. Yo soy Luis Alba y le doy la bienvenida a la tercera temporada de La Biblia Dice. Les agradecemos mucho por el apoyo que ustedes nos están brindando. Gracias por estar siguiendo La Biblia Dice. Recuerden que cuando compartimos nosotros este tipo de podcast, estamos contribuyendo a que otras personas tengan una perspectiva bíblica de las situaciones diarias que nosotros enfrentamos. Así es que comparte esto, por favor, invita amigos, recomiéndanos y haz clic en la campanilla para que nos mantengamos en constante interacción y usted pueda saber lo que estamos haciendo. El día de hoy quiero tomar un tiempo especial. Primeramente, quiero presentar a nuestro invitado. Él es el pastor Timoteo Perea y él es pastor de la iglesia New Life Faith Center en El Paso y a la vez es uno de los pastores que está involucrado directamente en un problema tan difícil como el que se está viviendo ahorita con la crisis humanitaria por los refugiados que están llegando, cruzando la frontera para buscar asilo en los Estados Unidos. Timothy, qué gusto tenerte con nosotros. Amén, es un placer estar aquí con ustedes y especialmente con mi amigo Pastor Luis. ¿Cómo va la obra? ¿Cómo ha estado trabajando todo esto? ¿Ha sido desgastante para ti esto que estás viviendo? Desgastante, pero un disfrute porque finalmente estamos atendiendo una área de la cual nos corresponde como hijos, como el reino, ¿verdad?, que pertenecemos y estamos muy activos ahorita en ese aspecto. Wow. Timothy, los últimos meses hemos mirado, la otra vez estuvimos en varios canales de televisión aquí en la ciudad del Paso, canales en inglés, en español. ¿Saben quién es Timothy Perea? Y han estado mirando, te han estado haciendo entrevistas, han estado siguiendo el trabajo que vienes realizando en conjunto o coordinándolo con otros pastores, del cual me has permitido a mí la oportunidad de contribuir un poquito en esto que tú estás haciendo. ¿Desde cuándo empieza a incrementar o a llegar estas oleadas de ver gente caminando en las calles sin atención, en busca de asilo? ¿A partir de cuándo se empieza a incrementar más esta cantidad de gente? Bueno, vimos se puede decir un volumen de inmigrantes que entraron a este país sin ningún tipo de documento, ¿verdad? De la cual ellos llegan aquí y físicamente, localmente buscan una mejor vida. Desde el año pasado, desde el mes de noviembre, previo al Thanksgiving, vemos un volumen crecer en la área cero, que lo hemos llamado en la iglesia el Sagrado Corazón. Desde aquel momento inquieta lo que se llama una necesidad, y no Timothy Perea ni New Life, sino una inquietud de parte de la iglesia en lo general, donde desde aquel momento hasta lo presente estamos involucrados. Hay algo que tú mencionas y que nos deja ver, para entender un poquito más la complejidad de este problema. Hay dos tipos o vamos a separarlo en dos maneras en que los refugiados están llegando al Paso. Una es las que están llenando la aplicación que el presidente Biden abrió para poder presentar una solicitud de asilo y que logran, ¿verdad? Porque también ha sido muy cuestionada. Yo he platicado con gente del otro lado de la frontera que está buscando asilo. Dice, esa aplicación ni sirve. Pero los que logran llenar y entrar en la aplicación, esa es la gente que está entrando y que están siendo procesados y que el departamento de la patrulla fronteriza los está canalizando en diferentes lugares para que lo reciban iglesias. Nosotros participamos en ese programa en el 2019 y tuvimos 1,200 refugiados en 4 meses. Pero es gente que era procesada y que venía con la posibilidad de presentar su caso, de ser escuchados, del temor creíble para solicitar el asilo. Eso ocurrió en el 2019 y sigue ocurriendo el día de hoy, solamente que en una cantidad menor. Porque por otro lado está la segunda manera de llegar.
y es gente que no está llenando la aplicación que el presidente Biden puso como una opción, que no se cansa de estar dependiendo de eso y no poder entrar, y ellos cruzan la frontera sin ser procesados. O sea, cruzan ilegalmente, y esa es la gente que vemos que está llegando ahorita a la iglesia del Sagrado Corazón aquí en la ciudad del Paso, y que está convirtiéndose el Paso en la zona cero. Así es. La zona cero en los Estados Unidos de esta crisis humanitaria. Así es. Esta es gente que no trae un papel. Por eso todos están alrededor de ese edificio, porque temen cruzar la calle y ser arrestados. ¿Es correcto eso? Es muy correcto. Incluso en el mes de noviembre, cuando se levanta una orden de identificar estos refugiados, se la tituló como el IWI, que es entrada sin inspección, donde ellos no tienen ningún amparo, tanto como político, ni mucho menos ayuda para hacer los siguientes procesos. Es por eso que es gente ilegal. Y lamentablemente, pastor, cuando estás en esa categoría, ningún albergue, ningún tipo de ayuda del gobierno es a tu favor. ¿Por qué? Porque es simplemente alguien que estás aportando. Gente, por ejemplo, que traslada a una persona de esos tipos que no tienen documento, está delitando, es un delito ante lo que es el gobierno federal. Gente que les provee algún tipo de consejería, por decir, no, tú puedes arreglar, métete por este abogado y el otro abogado. Hay gente que se ha metido en problemas legales porque son refugiados que no tienen ningún tipo de documento para que apoye lo que es el asilo político. Y ahorita podemos entrar en detalle lo que es el título 42, pero finalmente son gente que está aquí legalmente, y ahorita está así lleno en la área, como usted lo mencionó, en el zona centro. Una pregunta, pastor. Vimos que el secretario Mayorkas de Homeland Security anunció con bombos y platillos que venía esta aplicación, que ellos podían llenar desde sus países de origen o incluso desde México para poder entrar de forma legal a presentar su caso. Pero la realidad es que esa plataforma o está súper saturada el tránsito en ella, o ha sido como un limbo donde parece que hay una respuesta, pero no la hay. Entonces, eso es lo que ha hecho que mucha gente esté ahorita varada en la frontera. Así es. A lo largo, desde Tijuana hasta Matamoros, Laredo, todo eso. Esa gente se desespera, y esa gente, cuando se desesperó, es porque ya tuvo meses del lado mexicano, ¿cierto? ¿Qué peligros ellos están enfrentando? ¿A qué riesgos ellos se exponen del lado mexicano en la experiencia que tú has tenido, Timothy, al platicar con esta gente? Sí, una de las cosas que va en su volumen y son cambios como en la mente de un tal venezolano o haitiano, es que cruzan de entre 8 a 9 naciones, pastor. Y luego llegan aquí con la esperanza de que van a mejorar su vida, que la mayoría, el 100%, tiene esa expectativa. Pero hay casos que crean una incomodidad. Por ejemplo, en el mes de marzo, cuando hubo ese incendio del albergue que fue y es patrocinado por el gobierno mexicano, y mueren más de 39 personas, de la cual tenemos entendido a través de lo que es la investigación, que era un trabajo interno. Ya la gente ya no está acudiendo a esos albergues en el lado fronterizo, en este caso Ciudad Juárez. El alcalde hace una semana fue juntamente con el alcalde Cruz Collare y dieron algunas visitaciones, y el alcalde Oscar Lisset mencionó de que estaban, si no vacíos, estaban incompletos. Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? Está basado en la esperanza de tener una mejor vida, pero le están haciendo más caso a noticias que no llevan ninguna validez. Una pregunta. Claro. Porque yo sé que estás tocando un tema muy importante, como es el de las víctimas en ese centro de detención temporal que
tenía el gobierno en Ciudad Juárez, el gobierno federal de México en Ciudad Juárez. ¿Quiénes son los grandes ganadores en este fenómeno de la inmigración? Me refiero a los que están capitalizando económicamente esto. ¿Quiénes son los que ganan? Bueno, en cuestión del lado económico, los que están alcanzando más favor y más entrada que le llegan los ingresos, lamentablemente es un área muy sensible, es la iglesia católica, donde ellos generosamente abren sus refugiados, sus albergues, pero solamente atienden a los que tienen el documento apropiado para poder conseguir el asilo político. Entonces, uno de los temas que hemos llegado a hacer y realizar es que esta gente lo están utilizando como un beneficio mayormente en el aspecto del gobierno, donde están tomando ventaja. Y es lo que yo he visto. Estabas hablando que estas instituciones reciben fondos federales por un lado, pero por otro lado hay donantes continuamente que están apoyando, pero ahorita esta situación se ha salido de las manos, porque yo estoy viendo que esta gente viene pagando dinero para poder llegar a la frontera al crimen organizado. Así es. O sea, son los principales ganadores del lado latinoamericano. En Centroamérica hasta acá es el crimen organizado el que viene controlando el trasiego de este tráfico humano. ¿Sí? Así es. Y donde gente está siendo violentada sexualmente, algunos mueren en el camino, son maltratados y vejados en muchos casos, son retenidos en hacinamiento en casas de seguridad a lo largo de la República Mexicana, mayormente la frontera. Pero cuando llegan acá es porque ya están cansados de lo que han vivido, no solamente en sus países de origen, sino lo que han vivido en el peregrinar desde que salieron, ¿no? Entonces, esa gente llega y como tú ves el estado de ánimos, hay una especie de quebrantamiento emocional por lo que han vivido, mantienen todavía el optimismo de llegar. ¿Cómo trabaja eso? ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, hay un alto nivel de que hemos conocido y tratado el tema como la salud mental. Esta gente que han tomado ventaja de ello, le han prometido, incluso le dicen, ¿sabes qué? Dame tanto, y ya en el traslado lo dejan ahí al intemperie. Los abandonan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna manera de cómo reclamarles lo que ellos pagaron. Entonces, sí, el número uno, el crimen organizado no solamente ha puesto en ellos un cierto peligro, pero les ha vendido una falsa ilusión. Exactamente, una expectativa en la cual ni siquiera el presidente Biden tiene la autoridad de hacerlo, ni el presidente AMLO, el otro lado. Entonces, eso sí ha creado una salud mental crisis que ha llegado a la gente, donde ellos, cualquier persona hasta preguntan, me han hecho la pregunta, ¿me está diciendo la verdad? ¿Está trabajando a mi favor? Familias donde se acercan a uno y sabe que le tengo mucha pena, pero no le creo. Vea. Es decir, que la gente con la que ustedes están trabajando aquí en la Ciudad del Paso no es gente que trae un documento que ya fue procesado por el departamento de la Border Patrol y que tiene la opción de presentar su caso, lo cual le genera una esperanza. Esta es la gente más vulnerable, la que tuvo que cruzarse la línea fronteriza de forma ilegal, como tú lo dices, al amparo de la desesperación, que ya no saben en quién confiar, están en una completa abandono y en una situación de vulnerabilidad, porque están viviendo en las calles como... Pues han estado viendo las imágenes, han estado viviendo en las calles, bañándose en las calles. Bueno, ni siquiera se puede bañar. Ahorita vamos a hablar de un proyecto que tenemos para llevar alivio desde esa perspectiva para ellos. Unos showers, unas regaderas para que ellos puedan hacer uso de ellas. Pero ahorita que estamos tratando este tipo de casos, mi pregunta es, tú que has estado viviéndolo ahí, ¿cuáles son las posiciones que tú escuchas en la Ciudad del Paso? Aunque es cierto, vivimos en una ciudad que se denomina como una ciudad santuario, desde la perspectiva conservadora, miran al Paso como una ciudad santuario, pero ¿cuáles son las voces que tú escuchas tanto por los
políticos de los diversos partidos políticos, los actores, que son la gente que está ahí trabajando por los derechos de los inmigrantes o los que están pugnando porque lo saquen. ¿Qué es lo que tú has escuchado? Bueno, lo que he escuchado y visto detrás de esta crisis humanitaria se convierte en un crisis político, porque conocemos El Paso, una ciudad demócrata, lugar santuario donde es pro inmigrante, de lo cual uno espera de que teniendo documentos o no van a apoyar a esa gente. Entonces hemos visto que dentro de la misma política que han recibido muchísimo dinero, mucho apoyo del gobierno federal, han puesto límites porque ellos mismos ponen condiciones. Sabes que te voy a apoyar, pero tienes que estar aquí legalmente con un papel. Entonces, las voces que hemos nosotros, en este caso, contraatacado, porque es un ataque de ellos, es decir, bueno, no tienen agua. Eso nada que ver con la cuestión política. Necesitan agua, necesitan alimento. Y tristemente entre la ciudad, incluso el alcalde, ha querido desanimar a tipos, a negocios y iglesias que les den un agua. Y yo he visto cuando llevamos algún tipo de alimento o le llevamos agua, la gente está desesperada y no es un acto de violencia porque no son violentos. Ellos están más respondiendo a la necesidad. Esa es la otra cosa que me llama mucho la atención. Por un lado, tú dices que para ser una ciudad santuario no hay ese apoyo que se esperaría de una administración de una ciudad santuario, sino que hay muchas restricciones, muchas condiciones que en la realidad no pueden cumplirlas, entonces no reciben ese tipo de apoyo prácticamente. Por otro lado, hay otra voz de la voz conservadora que está diciendo que todos los que vienen son violadores o narcotraficantes o criminales y que eso es muy inseguro porque son violentos. ¿Cuál es tu experiencia en el terreno de la práctica sobre eso? Como activista y... ¿Has mirado eso de gente que hable de esa manera? No, claro. Esta gente te respeta incluso... No, a lo que me refiero es, ¿tú has oído voces que dicen que ellos son criminales y todo eso? Claro que sí. Incluso me han categorizado en cuestión de aportar a ese tipo de entre comillas, caracteres de ellos, que son violentos, agresores, que nada más están buscando lo propio. Mire, al contrario, si uno como conservador toma la oportunidad de ir, nada más unos 10, 15 minutos que se dedique y escucha las voces de esta comunidad venezolana, haitiana, hondureña, salvadoreña, el número uno objetivo que ellos quieren hacer es trabajar. Es lo mismo. Padrecito, ¿tiene algo para poder sustentar? Es lo primero que se encuentra. No un violador, no una persona que viene a quebrantar la ley, sino simplemente alguien que está buscando por una mejor vida. Porque hay alguien que los está estereotipando como que ellos están ahí drogando, que están ahí delinquiendo. ¿Es cierto eso? No, no lo es. Ponle que a veces hay uno o dos, ¿verdad? Pero en su mayoría la gente... no es algo que realmente sea, que tenga un fundamento para decir, esta gente son drogadictos o violadores o criminales. Ok. No. ¿Cuáles son lo que más se necesita, lo que más urge en las necesidades que ellos se encuentran, esa vulnerabilidad? ¿Qué es lo que ellos más necesitan? Bueno, yo siempre lo he visto como los Estados Unidos como la cara de ayuda. Vivimos en una nación bendecida, por lo tanto podemos bendecir a otros. Entonces, uno de los mayores factores que hacemos como iglesia es suplementar la panza, porque sabemos si no está llena la panza no te va a escuchar la palabra, ¿no? Sí, llenarlo ¿con qué? Con una agua, con un bocadillo. Por ejemplo, este fin de semana dimos pollo, ¿verdad? Rostizado. Entonces la gente estaba encantada con su arroz. Entonces, ya la gente presta más atención, te hace más caso, incluso, pastor, hasta educación en cuestión de las leyes de esta nación, porque ellos vienen de otras por un lado, raíces. Es que la necesidad va a variar, algunas necesidades van a variar según la temporada del año. Por ejemplo, en diciembre, que nos tocó estar ahí con ustedes, que la gente estaba en tiempo de frío helando y nevando. Así es. Que pudimos llevar sleeping bags, pudimos llevar comida, ropa de frío, ropa interior, pero ahorita estamos entrando de primavera a verano. Entonces estamos viendo otro tiempo donde
el aseo es más imprescindible, ¿sí? El que tengan acceso a más agua que en tiempo de frío para beber, una botella de agua, su ropa, comida, pues siempre va a haber necesidad de comida, necesidad de cambiarse ropa interior. Y ahorita, por ejemplo, estamos hablando de llevar un tráiler que nosotros tenemos con regaderas y ponerlo con el apoyo de la ciudad y de otra gente de buena voluntad para que ellos puedan tener acceso a tomar un baño, ¿verdad? Pero la necesidad varía desde lo temporal, es decir, la estación del año, a simplemente una orientación. ¿Qué no deben de hacer? ¿Qué no deben de hacer para no meterse en problemas? Y no se diga la necesidad de alimento, de vestido. Pero hay una situación. Tú eres un pastor. Entonces, tú tienes en tu congregación algunos miembros que son demócratas, otros son pro-republicanos, o me explico. Entonces, y gente de afuera, ¿no? Porque a veces a los evangélicos nos quieren poner como un grupo monolítico. Es decir, dicen, you are Hispanic. ¿Eres hispano o tú eres demócrata? Y lo dicen, no, espérate, pero eres evangélico. Entonces, eres conservador, eres republicano. Y lo que mucha gente no entiende que el sector hispano no es monolítico. Es decir, tiene una sola afiliación política. Y el evangélico, aunque sus principios tienen más armonía con los postulados conservadores, por así decirlo, eso no cambia que cierra su corazón a la realidad de proceder. Somos inmigrantes en este país, ¿sí? Somos inmigrantes. Y la otra, que también estamos conscientes de la necesidad y el deber bíblico como cristianos. Entonces, aquí es donde entramos, una vez de plantear la situación social, en qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Respecto a eso, es el nombre del podcast. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, yo sé que tú tienes preguntas respecto a esto, porque a ti te han cuestionado, te han atacado. Dime un poquito de lo que te ha pasado antes de que entremos a tener una perspectiva bíblica de esto. Pues nada más voy a dar 2 testimonios por cuestión de tiempo. En el grupo que pertenece en cuestión de los donantes, hay un tal que usted lo conoce, se llama Rama, y él maneja un changarro sin lucro, se llama Krishna Kitchen. La palabra Krishna lo sabemos qué tipo de religión que es. Entonces, cuando me asocio con él, hacemos una buena amistad, me uno con el trabajo que él hace, pero ya me están diciendo que soy de la creencia Krishna, ¿verdad? ¿Que eres Krishna? Sí, el otro testimonio es que el padre Rafael, que es el padre de la parroquia del Sagrado Corazón jesuita, me tomaron una foto con él y a un lado estaba la Virgen María y alguien lo puso en Facebook. Ahora ya soy Krishna católico ecuménico. Entonces son los 2 testimonios, pero suele suceder que van a hablar si haces y van a hablar si no haces, ¿verdad? Entonces el punto de vista mío es trabajar con que tiene el mismo corazón para poder alcanzarlo. Quizás en esa interacción yo testifique el Krishna, ¿sabes qué? ¿Sabías que este camino? O con el Padre mismo que me ha hecho preguntas, ¿verdad? Hay algo que tú mencionas ahorita que es muy importante y muy rescatable. Esto está respondiendo de la gente de buena voluntad sin importar ideología política o religiosa. Es muy importante. Porque hay mucha gente religiosa o que se jacta de sus postulados políticos que ha cerrado sus ojos para ver, sus oídos para oír y su boca para responder ante una crisis que es humanitaria. Entonces, entendemos que los políticos tienen su perspectiva, ¿sí? Según su ideología republicana, conservadora, demócrata, liberal. Cada uno tiene su perspectiva de esta crisis humanitaria. Los medios de comunicación, no es sorpresa que muchos se deben a ciertas ideologías políticas. Claro. Correcto. Así es. Y tienen sus propios editoriales y sus propias perspectivas a este respecto. Aquí en la ciudad es muy notorio qué canal sirve a una de las 2 agendas de ideología política. Y está el criterio de la gente de a pie, de la gente común,
que algunos pueden decir a favor, otros en contra. Oye, entonces te tildaron de ecuménico por estar ayudando a los inmigrantes. Pues ahí te va esta historia, eso le va a agradar mucho al público. Un domingo estuvimos ahí compartiendo alimento y prédica, y se acercó un tal esos aleluyas, ¿verdad? Que yo lo respeto con mucho cariño, y nos pide permiso. Me dice: pastor, ¿me permites aquí así algunas palabras? Y dije: ¿cómo no? Pero que sea, ¿verdad?, para bendición a esta comunidad. Y comienza el predicador y dice: pues yo no les traje pan físico, yo no les traje agua física, pero les tengo un pan celestial. Y comienza a aludir a decir que nada más él tiene lo que es esencial. Y es cuando un momento me ardió, pastor, me ardió el corazón y le hice un codazo cristiano, que le llamo, y no sé cómo Dios me dio la capacidad de quitarle el teléfono, le arrebaté el teléfono y: disculpe, mi gente, vamos a orar por esta persona. ¿Por qué? Porque lo trajo como tanto espiritual, y le dice: no, detente, hermano, porque esta gente viene con la salud mental alta, viene buscando a alguien que confiar. Ajá. Y con decirle que no les trajiste nada de eso, porque eso no sirve, no te van a escuchar. Jesús mismo no solamente les daba el pan espiritual, sino que hay milagros registrados donde multiplicaba los panes, los peces, para que la gente pudiera comer, porque tú dijiste al principio: si el estómago está vacío, la gente no te va a escuchar. Exactamente. Y esta gente tiene hambre de esperanza, hambre física, tiene hambre también, por así decirlo, de un mejor mañana. Así es. Pero vemos muchos planteamientos aún al interior de la iglesia, mucha gente que tiene criterios a veces que, ¿sabes qué? Yo me he fijado mucho que muchos pastores tienen una perspectiva ideológica política, según el partido que ellos sean, más que una perspectiva bíblica. Así es, pastor, del problema de la migración. Y es cuando yo pues ahora me toca a mí, ¿eh? No me asustes. Hacerle las preguntas, porque entramos, como comenté, crisis humanitaria, crisis política, y ahora ya crisis dentro de la misma iglesia. ¿Usted qué dice acerca, y hemos entrelazado buena amistad, acerca de lo que la palabra habla sobre el forastero, el extranjero, donde que quite yo digo, es una cegadura, es algo que invade la iglesia, donde están ciegos y apoyan más la ideología política, creen más al YouTube que la palabra presenta? ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, mira, creo que hay gente que es sincera, pero aunque es honesta en lo que cree, no necesariamente como creyente en Dios y en la Biblia está actuando coherentemente con el mensaje de la Biblia con respecto al extranjero. La Biblia nos menciona desde el inicio un pueblo que anda peregrinando, ¿sí? Las primeras caravanas tú las encuentras cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le va a mostrar, ¿sí? Y después sus hijos, Isaac, su caravana errante por la tierra de Canaán, bajan a Egipto. Jacob llega a Egipto, se queda ahí José, cuando vemos que después José es vendido por sus hermanos y termina en Egipto. Y una crisis de hambruna hace que todos los hijos de Israel lleguen a Egipto y experimenten el vivir de momento, porque mientras está la cobija del faraón, que José es como el secretario de gobernación o el vicepresidente en el imperio de Egipto, los acogen con gran empatía, y ellos reciben un territorio donde hacer que la tierra produzca, pastorear sus ganados, bajo el auspicio del faraón. Pero aún tuvieron que enfrentar el reto de aprender la lengua copta, ¿no?, que es el egipcio, de aprender las costumbres y mantener sus raíces y estar entre eso. Y vemos que después de ahí
surge en la ley de Moisés. Cuando se promulga la ley, Dios habla de principios que nos sentan un precedente de cuál es la ética bíblica con respecto a los extranjeros. Y quisiera leerte algunas y luego que sopesáramos lo que muchos cristianos piensan hoy frente a lo que la Biblia dice. Mira, por ejemplo, en Levítico 19:33, Dios le dice al pueblo: cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. No lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y firma: yo soy el Señor Dios de Israel. Esto les dice en Levítico como un recordatorio de lo que previamente les dijo en el Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 22, el versículo 21, fíjate lo que dice: no maltrates ni oprimas a los extranjeros. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues tú también, tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas. No te abuses de los huérfanos. Porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Yo veo que Dios, para empezar, sienta un precedente. Le dice: ¿cuál fue su experiencia en Egipto estos 430 años? Pues, Señor, nuestros primeros años bajo José vivía y el auspicio de aquel faraón fueron lindos. Nos multiplicamos. Pero se levanta otro faraón que no conoció a José y endurece el trato hacia el pueblo de que son los descendientes de Jacob, de las 12 tribus. El caso que de invitados extranjeros, de huéspedes de honor, se torna a esclavos, a opresión, a maltrato, a subyugación, a atentar contra la dignidad de ellos, que son creados a imagen y semejanza de Dios. Y los judíos, ahora en Israel, los israelitas, ahora en Egipto, vienen a ser ciudadanos de segunda clase, que no merecen lo que merecen los egipcios, y por consecuencia son tratados duramente como esclavos. Tan es así que Moisés, que es un descendiente de hebreos, que cuando se torna la violencia contra ellos, que empiezan a multiplicarse, porque siempre que una minoría empieza a multiplicarse, hay que diezmarla. Tú lo vas a ver en cualquier contexto de la historia. Contexto armenio, los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y te podrás citar muchos ejemplos. Cuando una minoría empieza a crecer, la base racial toma políticas públicas o decisiones contra ese pueblo. En la Biblia nos enseña que Faraón determinó que murieran todos los niños varones que nacieran, y les pidieron a las parteras que los mataran, ¿no? Y la Biblia nos enseña que en ese contexto la madre, el padre de Moisés, cuando nace, él dice que lo ven hermoso, ¿no? ¿Quién no ve hermoso a su niño? Pero esto habla que no era una hermosura solamente de qué hermoso mi hijo, sino que ellos tienen que hay un propósito con Moisés. Así es. Lo ponen en las aguas del Nilo, en una cesta, y lo va siguiendo la hermana, Miriam, y entonces la hija del faraón lo encuentra y lo saca del agua y lo adopta como hijo. Y le pone: de las aguas lo saqué. Así es. The first wet back. El primer mojado fue Moisés. Así es. Porque de las aguas lo saqué. Eso quiere decir su nombre. Moisés, de las aguas lo saqué. Lo cría, lo adopta, y ahora de repente Moisés es un hebreo que ha crecido instruido en la cultura egipcia, fue al Harvard de Egipto,
y es candidato a la corona del faraón. ¿Qué te parece? Wow. Un inmigrante, un hijo de inmigrantes empieza a escalar. Cuando llega un momento que Moisés se da cuenta de la opresión que están teniendo sus hermanos de sangre, de raza, él trata de cambiar las cosas desde su manera, desde su entendimiento, y las cosas le salen mal. Dios conoce que este hombre tiene un sentido de justicia y que no es justo la manera en que se está tratando al pueblo de los hijos de Israel. Y ese sentido de justicia, Dios lo tiene que madurar porque Moisés tiene que salir huyendo de Egipto. La Biblia nos enseña que cuando él mata al soldado egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos, dice que tiene que salir huyendo. Y ahora termina como un forastero en la tierra de Canaán, y como que Dios trabaja en un silencio de 40 años para madurar a este hombre que tiene un sentido de justicia por la dignidad que merece un extranjero. Ponle una pausa ahí. Eso es lo que hay en la mentalidad de los judíos cuando Dios les dice: ¿te acuerdas que tú fuiste extranjero? ¿Te acuerdas cómo te oprimieron? Así es. Entonces tú no tienes que hacer a otros lo que ya te hicieron a ti. Entonces voy más allá de la regla de oro y voy a Jesús, que dice: hazles el bien a los otros que quisieras que te hagan a ti. Así es. Entonces la Biblia me dice que no solamente no les haga mal, sino que la Biblia dice, por el contrario, les harás un bien, porque tienes que actuar coherentemente con tu experiencia, número uno, y número dos, saber cuál es la perspectiva de Dios por la dignidad de los extranjeros. ¿Qué te trajo Egipto, Israel? Pues una hambruna en los días de José y nuestro padre Jacob. Ok, ¿qué está haciendo que esta gente esté saliendo de Haití, de Cuba, de Venezuela y de algunos otros países de Centroamérica y de otras partes del mundo? ¿Qué es lo que está haciendo? La pregunta es si realmente es el sueño americano el que los está trayendo. Y si me preguntas a mí eso, yo tuve 1,200 refugiados aquí en esta iglesia. Así es. Me explico, apoyando nosotros al Departamento de Homeland Security cuando tenían sobrecupo en los centros de detenimiento, y las iglesias entramos para apoyar. Y en nuestra experiencia entrevistando a esta gente, Pastor Timoteo, ellos lo que menos tenían en mente era el sueño americano. ¿Sabes qué venían huyendo muchos de ellos? De la violencia de las maras en Centroamérica, de la falta de oportunidad en sus países, de regímenes totalitarios como el de Cuba o el de Venezuela, donde hacen una fila para comprar. Así es. Lo que nosotros conseguimos aquí en ir a la tienda de conveniencia. Así es. Entonces, ni siquiera es el sueño americano. Es la supervivencia innata en el ser humano. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: tu experiencia fue esa. Ahora tú actúa consecuentemente de lo que viviste y de lo que sabes que yo pienso con respecto a un extranjero. Un extranjero es creado a la imagen y semejanza de Dios, como la que tienen ustedes. Amén. Y fíjate cómo les dice: ni lo maltrates, ni lo oprimas a los extranjeros, ni tú ni tu pueblo, ni los explotes, no sea que ellos me pidan ayuda. Wow, fíjate lo que dice. No sea que ellos me pidan ayuda y yo los escuche y yo descienda y arde en furor contra ustedes, y la condición de ustedes termine siendo como la de ellos. Así es. Y algo muy, muy importante que cabe resaltar, pastor, el que está en contra del maltrato es Dios, según la palabra en el Antiguo Testamento. Ahora brinquémonos al Nuevo, porque muchos dirán: no, hermano, eso fue escrito hace más de 4,000 años, donde sí se necesitaba alguna regla. No, eso encontramos también en el Nuevo Testamento. Incluso
nuestro Señor Jesús fue un inmigrante. Y el mismo suceso que sucede, y vaya la redundancia, en Faraón, sucede acá en el libro de Mateo, donde él también tuvo que huir por un atento, por una cuestión ahí de regidores. ¿Qué dice usted al respecto en el Nuevo Testamento, pastor? Cuando vemos allí que la iglesia no debe existir ninguna diferencia entre judío y griego, mujer y hombre, esclavo libre, y que Jesús trae este nuevo pacto, si se puede decir, con su sangre en la iglesia activa del día de hoy. Para llegar al Nuevo Testamento, quiero comentarte algo que es muy importante y que ocurrió en el Viejo Testamento. Cuando el pueblo se aparta de Dios, se apartan de la Torá, de la ley, y se hacen un pueblo primeramente enoteísta, es decir, tienen a Dios, pero a la vez otros dioses, y luego se hacen idólatras, Dios destruye el templo, la sociedad se corrompe. Una de las características que ellos se han corrompido es la injusticia. Y tú ves la voz profética en el Antiguo Testamento que señalan mucho cómo están tratando al huérfano, a la viuda y al extranjero. O sea, el pensamiento de Dios sigue. ¿Me explico? Desde antes que se promulgara la ley, cuando se promulga la ley y la exigencia de que se cumpla. Cuando venimos ya al Nuevo Testamento, nos encontramos a un niño de Belén, que es hijo de María y José el carpintero. ¿Sí? Ese niño igual enfrenta una suerte parecida a la de Moisés. Porque entonces el rey Herodes, inseguro, cuando sabe que los reyes, o los sabios del oriente, mejor dicho, le dicen que ha nacido el rey de los judíos, este hombre dice, ¿cómo que otro rey si yo soy el rey? Así es. Entonces manda a matar en Belén a todos los niños menores de 2 años. Y doña María y don José, vamos a llamarlos así. Alguien dijo, hago entre paréntesis, alguien dijo que Jesús era mexicano. Te voy a decir por qué. Mira, su papá era carpintero, trabajaba en la construcción. Su mamá era doña María. Y él a los 30 años todavía vivía con ellos. Entonces tenía que ser mexicano. Eso es broma. Pero bueno, el hogar de José y María, de repente les dan el rumor, oiga, están matando a todos los niños. Milagrosamente o providencialmente escapan de Belén por la violencia. Y son una familia migrante huyendo de la violencia y se internan, Jesús traspasó la frontera de Egipto. Así es. Sin invitación, sin llenar la aplicación. Cruza la frontera. Ilegalmente, podemos Ilegalmente, decir. porque había fronteras. Así es. Y se establece en Egipto para salvaguardar su vida. El ángel le revela a José en sueños que se levante, tome a María, tome al niño Jesús y huyan a Egipto. Para que se cumpla después la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ahí tiene un doble cumplimiento, tanto cuando Dios saca al pueblo de Israel, que es su hijo, como cuando llama a Jesús de Egipto para que regrese a Israel. Pero vamos a hablar un poquito de la experiencia de Jesús en la tierra de Egipto. Es el niño que acaba de llegar a otro país, no tiene amiguitos, es el extraño del barrio, es el raro porque habla otra lengua. Así es. No entiende los juegos de los niños. A veces los niños son crueles, se burlan de él. No viste como ellos, no celebra las fiestas que ellos celebran, no habla la lengua de ellos. Entonces yo quiero pensar que Jesús sufrió bullying. Así es. Sufrió para adaptarse culturalmente. Así es. Por eso también es de pensar que Jesús también hablaba egipcio, porque lo aprendió en sus primeros años, como un niño. Pero esa experiencia, aunque es corta, queda muy grabada en el corazón de Jesús, que a la hora de que Él ha de presentar en el Nuevo Testamento cuál debe ser la ética bíblica para referirnos a los extranjeros, a mí me llama la atención 2 ejemplos. 1, la parábola del buen samaritano. Porque en la parábola del buen samaritano, un judío viene subiendo para adorar a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, si subía de Jericó a adorar a Jerusalén, en el camino lo asaltan unos bandoleros. ¿Sí? Venía a adorar.
Así es. Cuando dice subir a Jerusalén, es que vienen a adorar. Y Jesús presenta una parábola de un adorador judío que sufre violencia, es asaltado y lo dejan como muerto en el camino. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Te acuerdas a los que Dios les dijo, no oprimirás al extranjero? Así es. ¿Y te acuerdas quién tenía más conocimiento de eso? Los doctores de la ley, los sacerdotes y los levitas. Pues ¿quién crees que manda a Dios para que pase por ahí? A un sacerdote y a un levita. No son ignorantes del deber ante el necesitado. ¿Sí? Es un judío el que está tirado. Pero aquí vemos algo. La falta de empatía, la falta de compasión, la insensibilidad. Así es. En los que traemos este libro. No estamos hablando de ateos, estamos hablando de los que traemos este libro. Y dice la Biblia que tanto el sacerdote como el levita pasan de largo porque tenían un culto a Dios que no podía posponerse, mientras un ser humano a la imagen y semejanza de Dios, que requería ayuda, pasaron de largo. De alto. Ahorita hemos orado por las naciones. Toca las naciones, Congreso de Alcance a las Naciones, impartición profética de alcanzar las naciones. Bueno, las naciones nos están llegando. ¿Y sabes qué hacemos? Oh, no. Huelen muy mal. ¿Quién les mandó que vinieran? Exactamente. Están ilegalmente aquí. No, yo no me ensucio con ellos. Se repite lo mismo. Y en la parábola del buen samaritano, Pastor Tim, fue un samaritano. Wow. Archienemigos de los judíos. El que fue movido a compasión por aquel judío. Tú dijiste ahorita algo aquí muy interesante. A ti te acusaron de que eras Hare Krishna porque un señor que practica esa fe y tiene un restaurante de ese tipo levantó la mano para decir, oiga pastor, yo no soy de su religión, pero yo quiero ayudar. ¿Me permite hacer equipo con usted para llevar comida? Fíjate, Jesús dijo, si estos se callan, si estos no responden, las piedras hablarán. Interesante. ¿Sabes cuántos cristianos se hacen de la vista gorda? Como decimos, como que no ven, como que no oyen, ante una crisis humanitaria donde ateos están respondiendo, donde gente que no trae este libro ni canta ni habla de compasión y de gracia está respondiendo a una crisis humanitaria. Amen. El segundo caso en el Nuevo Testamento, aparte de la parábola del buen samaritano, es cuando Jesús dice en el juicio de las naciones de Mateo 25:35. Amén. Porque fui extranjero y me recibiste. Amén. Tuve hambre y me diste de comer. Amén. Tuve sed y me diste de beber. Me viste desnudo y me cubriste. Amén. Me viste en la cárcel y me fuiste a ver. Y me preguntarán, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y Jesús les dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y en el juicio de las naciones, escucha, ¿juicio de qué? Naciones. Naciones. Quiere decir que las políticas públicas, ojo, republicanos y demócratas y liberales y conservadores, ojo, nuestras políticas públicas como nación van a ser juzgadas. Así es. Y dice que en el en el juicio de las naciones, dice que Jesús va a apartar los cabritos de las ovejas. Los cabritos van a la izquierda, las ovejas van a la derecha. Ahorita ya sé que ahorita están diciendo, ay, los de la derecha, vamos a la derecha. No, señor. No. Ni los de la izquierda ni los de la derecha. No sé, decían allá en Puerto Rico, ¿verdad? Como dicen mis hermanos, no te alistes que no vas. Esto no se trata de eso. Así es. Se trata de gente que Jesús dice cuando dice las palabras en inglés, I was a stranger, yo fui extranjero y me recibiste. Él tiene en mente su experiencia de un niño inmigrante en Egipto, de que muchos le hicieron bullying, muchos lo despreciaron, pero hubo unos pocos que lo acogieron. Así es, brother. Oye, Timothy, no son muchos los que acogen a los extranjeros. No lo son. Son muchos los que critican. Son muchos los que tienen muchas perspectivas. Pero la perspectiva bíblica, a mí, no es para convencer a un liberal o a un conservador de lo que tiene que ser. Es más, yo no estoy ni para eso. Yo estoy aquí para responder coherentemente en base a lo que digo creer. Porque si este libro
nomás le agarro ciertas verdades, estoy siendo parcial. Así es. El mismo Dios, escucha, el mismo Dios que me llama a levantar la voz por los que no tienen voz, inocentes que mueren en el vientre, es el mismo Dios cuando me dice levanta la voz, la habla también por el extranjero que está siendo promovido, que tiene hambre, que no vino aquí porque quería venir, que vino aquí porque ya no aguanta la situación. Así es. Entonces, si tú me preguntas en síntesis, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que tengo que ser empático, que tengo que tratarlo con misericordia, que lo que yo pueda hacer para ellos se lo estoy haciendo directamente a Jesús y que un día esas acciones van a ser pesadas en la eternidad. Así es. ¿Ok? Y curiosamente en el juicio de las naciones dice que fueron pocos los que fueron empáticos. Mira, yo sé, a mí me encanta la Biblia, te voy a decir por qué. Porque mis amigos republicanos que me están viendo ahorita, o mis amigos demócratas, ¿verdad? A mí me encanta porque tiene para los dos. Mira, republicanos, les aplaude lo que hacen bien. Demócratas, este libro les aplaude lo que hacen bien. Pero este libro también les confronta a ustedes en lo que hacen mal. Así es. Y los dos tienen cola que les pise. Por eso, como ministros de culto que estudiamos, porque hay quienes no estudian. Entonces, mucha gente tiene ahorita una ideología política guiando su criterio como cristiano. ¿Me explico? Para mí que se peleen ellos en la arena política. Mi deber ahorita es que hay una crisis humanitaria. El Jesús inmigrante. ¿Sabes cuál fue nuestra filosofía cuando recibimos 1,200 personas aquí en Cántico Nuevo? Teníamos una junta, mi hijo Edwin y otros hermanos, los hermanos Torres dirigían este programa, y nuestra perspectiva es, no vamos a ver de qué país vienen, vamos a tratar de ver a Jesús en el rostro de cada persona que Homeland Security nos trae hasta nuestro edificio, porque Jesús dice, yo fui extranjero y me escupiste, me corriste. Me recibiste. Y una de las cosas que yo he visto, especialmente en el trabajo que estamos ahorita levantando, Dios comienza a capacitar, ¿verdad? Por ejemplo, un pastor Luis López dice, vamos a llamar la mesa en el desierto, según Salmo 78:19. Y por otra parte, vimos lo que usted acaba de mencionar, de lo que es parte de ser cristiano y cómo llevar a cabo la obra. Mencionó dos historias muy íntimas, cercanas a la palabra, que es el buen samaritano y el juicio de las naciones. Y lo que resalta ahí, pastor, es que Dios no está del partido ni el partido rojo, ni el partido que no es una azul. Cuestión partidista. No es una responsabilidad, un deber de un cristiano responder a la necesidad, de tal manera que el Señor me dice, ¿sabes qué? Yo te llamé no para que seas parcial, yo no soy el Dios de la parcialidad. Al contrario, nos dice el libro de Santiago, ¿verdad? Que debo de tratar así como el rico al pobre, aquel que tiene como que no tiene, tengo que tratarlo como si yo fuera la persona que tú recibieras. Por eso yo animo a las iglesias. ¿Qué libro citaste? En el libro de Santiago. Bueno, aquí está uno de nuestros productores que le encanta tanto el libro de Santiago que dio una serie sobre Santiago. A su hijo le puso Tiago, que es Abraham, le puso. Y Abraham me comentaba mucho de eso, cómo Santiago en el Nuevo Testamento nos habla de no ser parciales. Así es. Nos habla de actuar coherentemente, es la palabra que yo en consistencia de lo que nosotros decimos creer. Y yo quiero resaltar algo, porque creo que cada vez hay más gente que está volteando con empatía en las filas del cristianismo evangélico aquí en El Paso para responder a esta crisis. Pastor, ¿qué hay en Puerto ahorita para ayudar a esta gente en lo poquito? Porque hay que ser objetivos. Claro. En lo poquito que podemos hacer, pero que para ellos significa mucho. Así es. Y una de las áreas que acaba de mencionar, y esto es directamente al pueblo de Dios, es si le servimos al Dios que no tiene ningún tipo de partido, no es parcial, nos llama directamente a lo que es el corazón. Cuando tú le das una botella de agua o le ofreces un alimento, no solamente estás llenando un hueco, porque el hueco, como dice la mujer samaritana, tú vas a tener hambre,
vas a seguir teniendo sed. Si bebes de esta agua, tú vas a seguir teniendo esa necesidad. Sino que estás empujando el evangelio de una manera efectiva, que cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Si yo te diera de beber, ya no tendrás ninguna sed jamás. Es el evangelio que vas a presentar. Y querida persona, pastor, hermano, ya basta la crítica, ya basta el apuntar en decir, no, ellos están aquí porque quieren, sino nos toma esta palabra, como la acaba de mencionar el pastor Luis, de que debemos de responder a esta crisis, a lo que es la cuestión de falta de alimento. Y yo soy testimonio vivo de que la persona que tú le brindas una agüita o le das de alimento, van a ser un corazón abierto para que le prediques lo que es verdadero. Y eso es empujar la agenda de Dios, que es presentar el evangelio para que se acerquen al reino. Ahora, esta nación, usted sabe bien, pastor, de que esta nación es basada en lo que conocemos como el judeocristianismo, lo que son principios bíblicos. Que emigraron aquí. Exactamente. Y componemos de esa categoría o ese grupo, pero con la intención de decir, hazlo, así como yo fui contigo, hazlo con la persona. Pastor, yo me he cansado de escuchar a políticos, entre comillas, cristianos, que dicen, no, hay una manera de entrar y es la puerta legal. Y lo comparan con sus familias. Y dicen, no, pues mi papá y mi mamá cruzaron bien. Y le digo, mire, hermano, querido, persona que lo quiero mucho, usted me está hablando de uno de millones. Hay mucha gente que cruzó, incluso mis papás fueron de esos tipos que cruzaron, como acabamos de mencionar, mojaditos. Pero gracias a Dios que llegaron a este país y nos dieron la vida que tenemos hoy. Algo que es muy importante, mira, la razón por la que me tomé el atrevimiento de tomar mi teléfono ahorita es porque todas las mañanas yo tengo un reporte. Aquí está un reporte que me envían de todas las iglesias que están recibiendo gente, católicas, cristianas, evangélicas, bautistas, metodistas, en el área del Paso y Las Cruces. La iglesia está haciendo algo. Sí está haciendo algo. Y este podcast no pretende quitarle a usted su perspectiva republicana o demócrata. No, quédesela. Le voy a decir como dijo aquella viejita, ¿verdad? Que le fueron a hablar del Señor, aquella señora mayor, y dijo en su casa, no me quite mi religión. Le dijeron, no, yo para qué la quiero, no hay que hacer con la que tengo. Entonces, yo no quiero quitarle su perspectiva partidista. Es muy respetable. Este podcast lo que pretende es dejarnos ver ante el problema de la emigración, legal o ilegal, ante una crisis humanitaria que estamos viendo en la frontera El Paso, Juárez, Las Cruces, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva bíblica? Así es. Nuestra perspectiva bíblica con respecto a esto. Entonces, todo lo que aprendemos es llegar a usted, presentarle la realidad y animarle a que usted lea las Sagradas Escrituras, haga Google ética bíblica para los inmigrantes a través de la Biblia, si usted quiere. Yo ahorita estoy tomando una materia que se llama Teología de la Emigración en un seminario conservador. Teología de la Emigración. Porque es muy importante que como ministros, antes de que nos jactemos, nos rompamos las vestiduras citando ideologías políticas en lugar de bíblicas. Primero nos documentemos un poquito sobre qué es lo que dice la Biblia con respecto a estos problemas. Y entonces nosotros es lo que pretendemos a través de este podcast. Y yo quiero agradecerte mucho, Timothy, por estar con nosotros. Yo creo que va a haber tiempo para que sigamos hablando, nos des un feedback, retroalimentación de lo que están haciendo los pastores. Bueno, vamos a llamarlo así. La gente que está respondiendo a la necesidad. Amén. Que son católicos, evangélicos y gente de buena voluntad, simplemente respondiendo a una crisis humanitaria, Amén. pero queriendo sembrar en nuestra gente esta realidad de que la Biblia dice tanto de lo que es nuestro deber. Desintoxíquese un poquito de ideologías y de agendas mediáticas y volvamos a la Biblia,
donde está el consejo preciso, correcto, inmutable, inerrante y que sobre todo es eficaz para que nosotros respondamos a los problemas de la vida diaria. Timothy, muchas gracias. De igual manera, pastor, y aquí estamos. Yo soy Luis Alba y nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones.